todos, bienvenidas a este evento de cierre de la Academia para el Análisis de Seguridad. Este webinar que hemos titulado Reimaginar la seguridad y la justicia para un mundo post-pandémico. Lo que tenemos para ustedes es una conversación muy estimulante con algunas de las mentes más brillantes, más estudiosas de los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. En la academia siempre nos ha encantado el diálogo como una manera de aprendizaje, y lo que tenemos hoy es un diálogo de carácter internacional, con invitados, invitadas de lujo. Y por otro lado, estamos celebrando el cierre del proyecto de la Academia para Análisis de Seguridad, después de 4 años muy emocionantes en Centroamérica, trabajando en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Quisiera dar la bienvenida a nuestros amigos de USAID, Chris Schaefer, Rosa María Colorado, que también ha sido una gran mentora para mí profesionalmente, también para nuestro proyecto, también a nuestros amigos de la UCA, la vicerrectora Lidia Salamanca, que nos acompaña hoy. La UCA ha sido un socio clave, estratégico en este proyecto, con el que hemos podido realizar más de 30 iniciativas piloto, de las que estaremos hablando un poco. También hemos capacitado a más de 140 personas del sector justicia de Honduras, Guatemala y El Salvador, incluyendo la sociedad civil, y hemos podido incidir en las políticas públicas a través de la evidencia en algunos proyectos de los que también les estaremos comentando. También doy la bienvenida al doctor Jun En Sun, mi jefe y uno de los criminólogos más notables del mundo, que está acá con nosotros, la doctora Rosemary Barbaret, quien estará moderando más adelante esta conversación entre estos criminólogos de mucho renombre, como son la doctora Esther Fernández, que nos acompaña desde España, donde entiendo que ya está anocheciendo. Buenas noches, doctora. El doctor Hugo Freeling desde Chile, otro criminólogo de mucho renombre que nos acompaña, y el doctor Andrés Rengifo, que estudió en la Universidad de John Jay, así que nos sentimos muy orgullosos de eso, y que también es una de las mentes más estudiosas en el ámbito de justicia criminal. Esperamos que sea para ustedes algo estimulante a nivel intelectual. Queremos comenzar también reconociendo que en Centroamérica hemos pasado momentos difíciles con huracanes, con la pandemia, y nuestros pensamientos están con todas las personas que están pasando todavía por momentos difíciles. Y también, en medio de todo esto, queremos tomar tiempo para reimaginar el mundo post-pandémico a partir de la seguridad ciudadana, de la evidencia y las políticas públicas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día. Vamos a comenzar con un representante de USAID, Christopher Schaefer, el jefe de Gobernanza y Democracia para la Oficina de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la USAID. Chris Schaefer, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Danny. Bueno, estimados representantes de las universidades y organizaciones que nos acompañan, estimados participantes de los programas de la Academia de Análisis de la Seguridad, amigos todos, buenos días. Me siento contento de participar en este evento para celebrar los logros de nuestra Academia de Análisis para la Seguridad. Con este proyecto, USAID ayudó a mejorar las instituciones del sector de justicia en la región. Nuestro socio, John Jay College of Criminal Justice, una institución líder en educación en justicia penal, ha construido la capacidad humana y organizativa en Honduras, Guatemala y El Salvador. Asimismo, pudo transferir esta capacidad a su socio, la UCA, que también cuenta con un gran reconocimiento por su calidad educativa. Gracias a esta alianza, más de 160 operadores de justicia de 36 organizaciones han recibido formación para diseñar, implementar y evaluar políticas de seguridad y justicia. Bajo la supervisión de expertos de la consorcio de universidades, los alumnos de la academia han recolectado y
analizado una gran variedad de datos, incluyendo grupos focales, encuestas y registros administrativos para medir los efectos de las políticas en los individuos, instituciones y comunidades. La metodología del proyecto busca generar evidencia a nivel local para informar políticas de seguridad y justicia. Así, la academia apoyó el diseño e ejecución de proyectos pilotos con pruebas controladas aleatorias para medir su impacto. Los pilotos se diseñaron con la ayuda de expertos asesores de la UCA, John Jay College y la Universidad de Rowan. Los alumnos de la academia experimentaron de primera mano cómo ejecutar proyectos basados en evidencia para abordar los problemas de seguridad más críticos en sus países. Aunque el proyecto finaliza actividades este mes, su legado sigue con el nuevo programa de maestría en criminología que va a lanzar la UCA en 2021. Los cursos se basan en el pensum de la academia ha sido diseñados por sus instructores. Los alumnos van a recibir un diploma de la UCA y John Jay College y el programa va a llenar un vacío en este tipo de formación práctica para enfrentar un reto clave de esta región, la seguridad ciudadana. Por ello, ahora celebramos los logros y la continuidad de este esfuerzo a través del programa de maestría. Mis más sinceras felicitaciones a John Jay College, a la UCA y la Universidad de Rowan por este gran logro. Y también felicitamos a cada persona que fue parte de este esfuerzo en los últimos años. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes hoy y muchas gracias de nuevo por tu trabajo en esta área. Gracias. Muchas gracias, Chris, por sus palabras. Lo que menciona Chris de esos proyectos pilotos que fueron diseñados usando evidencia, luego asesorados por expertos internacionales, han tenido diversos logros. Quizás el más reciente sea hace 2 semanas en El Salvador. La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia lanzó un protocolo de atención para mejorar el acceso a la justicia para personas con discapacidad en El Salvador. Y ese protocolo que ahora es lanzado a nivel nacional y que será utilizado por 5 instituciones del sector justicia como la policía, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía, comenzó como un piloto de la Academia para el Análisis de Seguridad con un grupo que tuvimos de la UTE, que tuvimos el placer de trabajar con ellos y diseñaron ese proyecto y que es ahora el protocolo de atención a nivel nacional y nos sentimos bastante orgullosos. Tenemos más ejemplos que iremos compartiendo con ustedes a través del tiempo juntos el día de hoy. Pero ahora queremos entrar a esto que nos convoca, que es una conversación para reimaginar la seguridad ciudadana en un mundo post-pandémico, la cual moderará Rosemary Barbaret, una de las criminólogas también más notadas del mundo, que ha además participado como docente en la Academia para el Análisis de Seguridad. Recuerdo todos los diálogos que moderó, esas pláticas tan estimulantes que tuvimos en San Salvador y en las que participaron estudiantes de Honduras también y de Guatemala, y que sirvieron mucho también para alimentar cómo estábamos pensando sobre estos temas. Así que es un placer, Rosemary, darle la bienvenida y le cedo la palabra. Buenos días a todos y todas. Es para mí un honor poder moderar este webinar que da cierre a la Academia de Análisis de Seguridad, en la que, como dice Dani, tuve la suerte de poder haber sido docente para las 3 promociones de estudiantes que hemos tenido de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Soy profesora de Justicia Penal Internacional de John Jay y tengo que admitir que esta experiencia en Centroamérica para mí ha sido inolvidable. Y pienso que hoy vamos a dar una buena conclusión a los estudios que hemos llevado a cabo en estos 4 años con ponencias de 3 expertos de 3 continentes y 3 países distintos. Uno de los logros más importantes de la academia es el diálogo científico entre quienes practican la criminología en la realidad de la justicia penal y los investigadores que llevan a cabo investigación, docencia. Este diálogo es muy importante para llevar a cabo reformas en el mundo. Y creo que hoy vamos a seguir con este diálogo a través de esta mesa que hemos organizado y también del coloquio de las preguntas que tendremos aparte de este público tan amplio que hemos reunido hoy. Los 3 ponentes son personas expertas y muy conocidas. Yo personalmente los conozco desde hace más de una década a cada uno de ellos. Y hoy el tema es reimaginar la seguridad y la justicia para un mundo post-pandémico. Fue hace más o menos 6 o 7 meses que Esther, Hungen y yo participamos en un webinar llamado Criminología en tiempos de crisis, que se organizó desde España. Y ahora estamos de nuevo juntos con más colegas, personas de renombre, amigos del público, para intentar dar conclusión no solamente a la academia, sino también a la pandemia, aunque muchos de nosotros estamos todavía en plena crisis todavía, esperando la vacuna y tomando nuestro tiempo hoy para pensar un poquito en el futuro. Hay que admitir que la pandemia ha tenido en temas de justicia y seguridad realmente un número importante de daños, desventajas e injusticias. Pero quizás una de las ventajas de esta pandemia ha sido el acercamiento entre distintas profesiones del mundo, donde a través de estos webinarios podemos intercambiar opiniones en tiempo real. Y eso para mí ha sido una enorme ventaja para conocer de cerca y no a través de revistas académicas, de libros o incluso de las noticias en televisión, lo que realmente están sufriendo, experimentando mis colegas alrededor del mundo. Doy la bienvenida entonces a todos los participantes hoy y quiero pasar a presentar los ponentes de hoy. Primero hablará Esther Fernández Molina. Es la directora del Centro de Investigación en Criminología y responsable de un grupo consolidado de investigación en criminología y delincuencia juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde yo misma empecé mi carrera docente en 1990 y que hoy en día es un centro de renombre en España para la criminología. Sus líneas de investigación son la justicia de menores, las tendencias delictivas de la delincuencia y las percepciones públicas sobre el delito y el aparato jurídico penal. Actualmente dirige Justo, un proyecto que analiza los problemas de accesibilidad a la justicia penal de los colectivos vulnerables. Esther ha sido presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y ahora es editora de la Revista Española de Investigación Criminológica, para que lo sepan los del público, por si tienen interés en publicar las investigaciones que han llevado a cabo. Como segundo ponente tenemos a Andrés Rengifo, profesor de la Escuela de Justicia Criminal de Rutgers en Newark, New Jersey, en Estados Unidos. Su investigación versa sobre el crimen y el control del crimen como moldeados por factores e instituciones sociales, como la práctica de la justicia, el control social y el castigo. Su trabajo colaborativo sobre raza, delincuencia en el vecindario y correcciones y la reforma policial ha aparecido en revistas líderes en Estados Unidos,
y también ha impulsado el cambio de políticas a nivel nacional y en el extranjero. Actualmente, su investigación se centra en el funcionamiento de tribunales de primera comparecencia en Estados Unidos y América Latina, incluyendo Colombia, México y Argentina. Nuestro tercer ponente, Hugo Freuling, es director del INAP, del Instituto de Asuntos Públicos en Chile. Es doctor en Ciencias Jurídicas de Harvard, magíster en Derecho también de Harvard y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y con anterioridad se desempeñó en el Centro de Estudios para el Desarrollo y como asesor del Ministro de Interior. Damos la bienvenida a nuestros ponentes y la primera intervención será la de Esther Fernández Molina. La palabra. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Buenos días, buenas tardes aquí en España. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Sun la invitación para participar en este webinar. Es un honor para mí y una oportunidad tener la posibilidad de compartir este rato con ustedes y celebrar el fin de este proyecto tan interesante. Me parece muy sugerente además esto de reimaginar la seguridad y la justicia en el mundo pospandémico. Un mundo pospandémico que, como bien decía Rosa, estamos todavía, el mundo pospandémico no ha empezado todavía porque aún estamos sufriendo las embestidas de la enfermedad. No obstante, yo creo que ya llevamos casi 9 meses de pandemia y ya tenemos información para poder empezar a pensar sobre las cosas que han pasado en este tiempo y reflexionar sobre qué puede ser igual y qué puede ser diferente tras cuando logremos finalmente dejar esta pandemia atrás. Hasta la fecha, yo solo tengo una idea clara, y es que yo creo que este virus no ha traído nada nuevo. Creo que sí que ha venido a mostrar algunas cosas que estaban pasando en nuestra sociedad, algunas de las que éramos muy conscientes, pero que en la vorágine del día a día pues no veíamos. Yo creo que la pandemia no ha generado nada que no existiera ya. La pandemia simplemente nos ha permitido visibilizar el tipo de sociedad que veníamos construyendo desde hace décadas. En el ámbito de la seguridad ha servido para hacer visible muchos de los problemas que teníamos, en donde yo quiero destacar fundamentalmente dos: la desigualdad y una pobre inversión en lo público. En estos minutos vengo a traer algunos datos y algunas ideas sobre la experiencia de España, que ha vivido uno de los confinamientos más extremos del planeta. Desde el 14 de marzo al 24 de mayo, la población entera estuvo confinada por la alarma sanitaria. Y tras la fase de desescalada y con el inicio de la segunda ola, se han producido nuevas restricciones, ahora ya en manos de las autoridades regionales. El primer confinamiento fue muy estricto. Solo se podía salir de casa aquellos que trabajaban en servicios esenciales. Este era el aspecto que tenían las calles españolas, siempre en otro momento llenas. El estado de alarma que se decretó en el país supuso que todas las policías pasaran a estar bajo el mando del Ministerio del Interior y se sometió a la ciudadanía a unas medidas de confinamiento muy rígidas para que nadie transgrediera el confinamiento. Este experimento de control extremo yo creo que nos aporta información interesante para repensar la seguridad. Con los datos que a día de hoy tenemos, sabemos que la acción policial fue muy intensa. En 2 meses hubo más de 1 millón de sanciones, casi 5 veces más de lo que ocurrió en todo 2019. ¿Merecía la población española un control tan intenso? A juzgar por los datos, podría parecer que hubo dificultades para que se cumpliera el confinamiento. Pero, por ejemplo, los datos que tenemos alternativos de movilidad nos dicen que en esas fechas los españoles se movieron muy poco, incluso mucho menos que algunos de sus vecinos europeos. Sin embargo, la acción policial fue muy intensa.
Por otra parte, tampoco parece que esa acción policial tan intensa tuviera un efecto en el control de la pandemia, puesto que los datos de contagio y el control del aplanamiento de la curva, pues prácticamente fue igual, si no peor que en otros países. Por otra parte, y como suele ocurrir, cuando hablamos de control, el control no se extendió por igual a toda la población y hubo algunos colectivos minoritarios que sufrieron el control de una manera más intensa. Las identificaciones policiales por perfil étnico se han incrementado muchísimo. Se cree que el hecho de que las calles estuvieran vacías ha ayudado a que se produjeran episodios de abuso policial de una manera más frecuente. Algunas de estas identificaciones ilegales se están investigando ya y según nos informan las organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas incluso han sido ya reconocidas por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De igual modo, y aunque nos falta todavía más información, los policías que hemos entrevistado durante este tiempo nos han señalado que los jóvenes han sido otro de los colectivos en los que se ha centrado la diana de la acción policial. Con el tiempo, todavía es pronto, pero yo creo que con el tiempo podremos poner números y rigor a todas estas afirmaciones que ahora se pueden justificar más débilmente. Pero, ¿por qué la policía ha acabado convirtiéndose en protagonista de la alarma sanitaria? Sería posiblemente la pregunta del millón, ¿no? Algunos expertos llevaban tiempo denunciando que en España, especialmente desde la crisis económica, la inversión en lo público había descendido muchísimo. Los servicios públicos de educación, de sanidad y de lo social sufrieron graves recortes que no fueron luego subsanados cuando vino la recuperación económica. Solo un servicio se ha mantenido fuerte en estas décadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llevan décadas creciendo y expandiéndose. Especialmente el incremento de las policías locales ha sido muy intenso. Quizá por ello pueda entenderse que estos trabajadores hayan sido los protagonistas de la gestión, porque desde hace ya unas décadas los trabajadores de lo social, mermados por los recortes, han abandonado su lugar en las calles y su hueco se ha ido llenando por los policías locales que al mismo tiempo han ido desarrollando ese modelo de policía comunitaria. Sin embargo, yo creo que ha tenido que venir la pandemia para recordarnos que la policía es ante todo un agente de control y cuando existen problemas serios y complejos como el que hemos tenido ahora, al que nos hemos enfrentado, no todo es control y se necesita también de otros apoyos. No sabemos si de haber estado el mapa de los trabajadores de lo público configurado de otra manera, los problemas colaterales de la pandemia se hubieran gestionado de una manera distinta. Por ello, cuando se habla de financiación de la policía, un debate que me consta que está muy presente también en la sociedad estadounidense, no significa tanto alentar a su eliminación, sino a recuperar el espacio de otros trabajadores que tienen un papel en la gestión de lo público y también lo tienen, por lo tanto, en el del control. Un ejemplo podrían ser en el ámbito profesional de los criminólogos. Junto a esta idea me gustaría presentar también otras dos conclusiones que creo que pueden sacarse para el debate y para este repensar del mundo de la seguridad en el mundo pospandémico. Yo creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido en España y que ha resultado tan desconcertante para tantos es que más normas y más control no siempre dan lugar al comportamiento normativo. Esto que muchos de los que estamos aquí sabemos ha resultado muy desconcertante para el ciudadano normativo que ha cumplido con todo lo prescrito. Pero es que hace ya un tiempo que sabemos que la amenaza del castigo no es el mejor camino para la observancia de las leyes, sino que es mucho mejor promover el cumplimiento voluntario. En los últimos meses, muchos científicos sociales han reclamado un hueco en la gestión de la pandemia en España. En la medida que los efectos colaterales de la alarma sanitaria están produciendo profundos desajustes en la sociedad, los científicos sociales han reclamado un espacio para haber ayudado a gestionar muchos de los asuntos relevantes durante el estado de alarma. Los científicos sociales podrían, por ejemplo, haber ayudado a desarrollar estrategias alternativas de control. Algo similar reclamaba el reconocido profesor Lawrence Steinberg, experto en jóvenes, cuando decía que era necesario enfocar el discurso social de otra manera con los jóvenes para conseguir de ellos un comportamiento más responsable.
Finalmente, me gustaría destacar una última conclusión o una última idea para el debate, y es que yo creo que esta estrategia tan intensiva de control que se ha vivido en la pandemia, fundamentalmente por parte de la policía, ha supuesto, en el caso español, una pérdida importante de legitimidad de la policía. Esa policía española que había realizado desde el inicio de la democracia un camino había emprendido un camino para reforzar su legitimidad porque tenía una mala imagen que provenía de los 40 años de dictadura y que llevaba décadas incrementando el prestigio y mejorando y gozando de una gran legitimidad. Todos los policías con los que hemos hablado están muy preocupados por este tema porque creen que han perdido legitimidad. Y a pesar de los esfuerzos, sobre todo en las primeras semanas de la pandemia, por acercarnos, ¿no?, o por mostrarnos a una policía muy cercana que se enfrentaba al virus casi como si fuera un superhéroe, la verdad es que la experiencia cotidiana de las calles muestra signos evidentes de pérdida de confianza que habrá que restaurar en el nuevo mundo pospandémico. La ciudadanía lleva mal en la sociedad española estar en las terrazas de los bares y los restaurantes con una presencia policial tan intensa, y la gran cantidad de detenciones y de sanciones han dejado también su huella. Las relaciones están deterioradas, especialmente con algunos colectivos, sobre todo con las minorías étnicas y los jóvenes, y recordemos que para conseguir el cumplimiento voluntario de las normas necesitamos instituciones legítimas que gocen de prestigio social. Yo con esto concluyo, espero que con estas ideas haya podido estimular el debate. Muchas gracias a todos por la atención. Dejo de compartir. Gracias, Esther. Gracias por esta intervención tan interesante. Los temas que has mencionado van suscitando preguntas entre el público. Yo, para decir al público que pongan desde ya, si quieren, sus preguntas en el QA para poder responder a ellos en el coloquio tras las dos ponencias que quedan. Pero bueno, has sentado las bases para un buen debate, Esther, hablando de la influencia de la respuesta policial sobre colectivos vulnerables, del crecimiento de la desigualdad social y del papel que podrían tener o podría haber tenido los científicos en gestionar mejor la crisis. Ahora tiene la palabra Andrés Rengifo de Rutgers University. Adelante. Muchas gracias, Rosemary. Muchas gracias a Dani, también a Hong-En y a todos y a todas los que organizaron este evento por permitirme hacer parte de él y compartir un par de ideas sobre un trabajo de investigación que en este momento estoy desarrollando sobre la justicia en la práctica, tanto en Estados Unidos como en América Latina. También quiero felicitar a las personas que participaron en la academia, a los docentes y a los participantes, que me parece un esfuerzo extraordinario. Me parece que no es fácil desarrollar capacidad y crear comunidad, sobre todo en estos momentos. Y creo que este es un esfuerzo increíble y me parece muy importante que se pueda mantener en el tiempo, tanto a nivel local como a nivel regional. Tengo un par de puntos que quisiera, digamos, compartir. Esta es la única slide que tengo. Un punto es sobre el sector justicia y seguridad a nivel de la pandemia, y quisiera agradecerle a la doctora Fernández por presentarnos, digamos, un poco ese horizonte general sobre cómo la pandemia ha cambiado un poco las estrategias de comunicación y de trabajo que tiene la policía con la comunidad. Quisiera reflejar un poco mis comentarios al respecto y luego hacer un segundo punto más específico sobre el trabajo de los juzgados y de las cortes antes y después del COVID. El primero, que me parece importante, es que en el mundo de países en desarrollo, yo creo que hemos vivido en una situación de emergencia por muchos años. Y yo creo que, para bien o para mal, esa situación de emergencia que tiene que ver con inestabilidad económica y social, que tiene que ver con desastres naturales, nos ha enseñado un poco a movilizar recursos informales y formales
y a trabajar en medio de la improvisación. Y yo creo que a pesar de que ese esfuerzo no ha sido fácil, la idea de tener que enfrentar una emergencia no es nueva para nosotros. Yo creo que en el mundo desarrollado las emergencias son de pronto un poco menos frecuentes y de pronto generan mucha más alarma. No por ello quiere decir que sean menos o más importantes. Es simplemente para decir que el punto de partida no es cero. Cuando pensamos un poco en la COVID y pensamos un poco en la respuesta institucional. Y me parece que a nivel de los actores que trabajan en el sistema de justicia, de pronto ha habido un énfasis en el trabajo de la policía, un trabajo de la policía que ha sido uno de proteger, digamos, los acuerdos y la legislación alrededor de la emergencia sanitaria, pero también que al mismo tiempo ellos, esa misma fuerza, esa misma entidad, se ve en medio de la pandemia en términos de población que puede sufrir las consecuencias de la infección. Lo vimos en ciudades como Nueva York, donde aproximadamente el 20% de los efectivos de la policía de Nueva York en algún momento estuvieron por fuera del servicio por consecuencia de COVID. Los números también llegaron a ser alarmantes en México y en Colombia, donde se han publicado dichos números. Pero como decía la doctora Fernández, me parece que hay unos peligros muy grandes en el momento en el que la policía empieza a desarrollar esa tarea de protección de legislación y normas sanitarias, problemas de discriminación, problemas de falta de coordinación y problemas de priorización. Digamos, qué tan prioritario es trabajar y defender esta legislación en medio de situaciones que son ya de por sí de alarma con crimen y violencia en la sociedad. Entonces me parece que, digamos, la emergencia sanitaria se suma a otras emergencias que son crónicas y que también requieren un apoyo prioritario. Me parece además que al mismo tiempo que vemos un recurso policial disminuido, y vemos una demanda de servicios mucho más grande, servicios que tienen que ver desde la atención a la violencia intrafamiliar o doméstica, a atención a delitos relacionados con corrupción o con contrabando y con delitos informáticos, en la medida en que las personas empiezan a pasar mucha parte de su tiempo en este mundo digital. Pero me parece que más allá del tema de la policía, como sabemos, el tema de la emergencia del COVID ha sido mucho más grande y ha tenido mucho que ver también con la emergencia en el sistema penitenciario, otro sistema que venía con problemas crónicos y otras emergencias sanitarias relacionadas con acceso a salud, control de infecciones, acceso a abogados, términos de las causas legales, temas también asociados con el número de personas privadas de la libertad y las garantías legales que a esas personas se les ofrece. Entonces venimos, digamos, con un ambiente muy difícil, muy tenso, y en medio de la pandemia vemos que muchos de los focos de infección y muchas de las consecuencias funestas del COVID se han visto en las cárceles, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Quisiera ahora hablar rápidamente del tema de los juzgados. Como sabemos, en muchos de nuestros países los juzgados, y los juzgados penales en particular, se paralizaron en medio de la pandemia y hasta muy recientemente estos juzgados han vuelto a funcionar en muchos casos de manera remota. Y no sabemos con mucha claridad cómo ese funcionamiento puede ser negativo en el caso de las personas privadas de la libertad o cómo puede promover de alguna forma una justicia más eficiente o más transparente. Me parece que de todas formas ahí hay un dilema. Y mi trabajo de investigación en colaboración con colegas de otras universidades y con estudiantes en Rutgers, hemos podido observar de forma empírica y comparar causas en juzgados penales antes y después de la pandemia en Estados Unidos, y hemos también podido observar el funcionamiento de la justicia antes de la pandemia en juzgados en América Latina, en México, en Colombia y en Argentina.
El resultado de ese trabajo, por un lado, demuestra que durante la pandemia existe un mayor poder de jueces y fiscales frente a la defensa, lo que hace a esa defensa mucho más débil en términos de poder controvertir las causas penales en procesos de control de garantías, lo cual hace mucho más difícil, digamos, el cumplimiento de debido proceso y de facilitar, digamos, la libertad de las personas en este momento privadas de la libertad. Me parece que una de las consecuencias de la pandemia ha sido la recentralización del poder, en este caso el poder en manos de la Fiscalía y en manos de los jueces, lo que hace que en el largo plazo ese poder genere mayor incidencia al castigo. Me parece importante que podemos, digamos, en la parte de preguntas, discutir las consecuencias de ese proceso y cómo proyectos como el de la Academia de Análisis de la Seguridad pueden controvertir o cambiar el curso de ese proceso, por ejemplo, tratando de apoyar de forma más clara los sistemas nacionales de defensoría pública, los cuales en medio de la reforma al Sistema Nacional Acusatorio en la región, mucho de eso promovido por USAID, ha sido relativamente olvidados en ese proceso. Me parece que mucho más claramente se ha apoyado a la Fiscalía, a los consejos de judicatura y a las policías. Me parece que es, digamos, el momento más importante para volver a nuestra mirada a los sistemas nacionales de defensoría pública. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y gracias por habernos hablado de la influencia de la pandemia en el sector justicia y el sector penitenciario. Desde luego, dos instituciones muy importantes para llevar a cabo cualquier reforma de justicia penal. Has hablado de la recentralización del poder en manos de fiscales y de los jueces y de un desequilibrio que se ha creado entre estos poderes y las defensorías. Y espero que el público esté pensando y apuntando sus preguntas en el botón QIA para poder tener, tras las ponencias, de nuevo un buen intercambio de opiniones y percepciones al respecto. Ahora tiene la palabra Hugo Fröhlich. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este evento que realmente es muy importante y la verdad es que debe haber tenido un impacto muy fuerte en América Central. Mis reflexiones parten del concepto de seguridad ciudadana, siguen por algunos de los efectos que la pandemia ha tenido respecto del funcionamiento de la seguridad ciudadana en América Latina. Naturalmente que la situación es muy diversa según los países, en mucho se parece a lo que han señalado las personas que han intervenido antes que yo. Y finalmente busca a partir de los posibles efectos a futuro, a mediano plazo, de la actual pandemia, tres direcciones centrales para la investigación y la práctica en justicia criminal en América Latina. La seguridad ciudadana es en realidad una situación social en la cual las personas pueden ejercer libremente sus derechos fundamentales y contar con la protección del Estado para esos efectos. La pandemia ha alterado fundamentalmente o ha disminuido fuertemente el goce de esa situación de seguridad ciudadana, que en algunos países ya era bastante precaria. Existen algunos estudios comparados básicamente del BID respecto del efecto que ha tenido la pandemia respecto del tipo de delitos predominantes y qué sucede con ellos, respecto del tipo de actividad predominante de la policía y también sobre los efectos que se producen en el sistema de justicia criminal. Hay al menos 4 cosas que a mí me gustaría mencionar. La primera es que, por cierto, en varios países como Colombia y Chile se produce una baja
de los delitos y en la medida, especialmente de los delitos violentos, y en la medida en que los países reabren sus actividades, tienden a regresar a los niveles previos. En segundo lugar, la pandemia genera cambios en la operación policial, midiendo las capturas y las razones para ellas. En el caso de Colombia, en general estas tienen como justificación el cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria por sobre las que tienen que ver con los delitos comunes. Pero a mí me gustaría agregar otro aspecto que puede ser de interés. Hay algunos países, como Chile, por ejemplo, donde las limitaciones para la circulación de las personas durante determinadas horas han traído consigo la dictación de estados de emergencia. Y esos estados de emergencia implican, si bien no notoriamente, la participación militar en el control de situaciones de orden público. Probablemente esa participación militar tiene solo consecuencias simbólicas, pero da cuenta en América Latina del vacío que se nos expresaba antes. Esto es la falta de un sistema de respuesta civil frente a emergencias de este tipo, lo que obliga a recurrir a las fuerzas militares, lo que tiene consecuencias para el futuro, en la medida en que en otros terrenos también la actuación militar puede seguir avanzando. Sin duda, los aspectos y los efectos sociales más graves se dan en el sistema carcelario. Allí los sistemas carcelarios han respondido con una calidad variable de respuestas, pero hay que tener en cuenta la situación de países como Haití, El Salvador y Guatemala, donde la sobrepoblación en los penales es tan fuerte que simplemente es imposible aislar el efecto sanitario de la reclusión. Pero a este efecto sanitario hay que agregar el hecho de que para mantener el aislamiento se han impedido las visitas de familiares, lo que naturalmente tiene un efecto que puede ser un efecto que se produzca en reventones parciales a futuro de depresión, falta de contacto, alienación por parte de los internos. Hay tres aspectos en los que uno podría decir que vamos a tener efectos que pueden ser más o menos permanentes, pero que ciertamente nos van a acompañar quizá por algunos años. Y naturalmente que estos efectos no nacen solamente con la pandemia, sino que tienden a acrecentar, digamos, situaciones alarmantes que venían del pasado. El primero es el incremento del desempleo, la pobreza y por tanto la desigualdad, en la medida en que todo el control sobre la pandemia recae bastante sustantivamente en las áreas del territorio donde existe una mayor concentración de personas, y esta normalmente ocurre en los sectores más pobres, y no solo donde la concentración se da en el territorio, sino muy principalmente donde la concentración se da al interior de los hogares. Hay un segundo efecto que lo hemos visto en distintos lugares y que tienen que ver con el debilitamiento, la fragmentación política y las expresiones autoritarias que venían del pasado. Si algo ha sucedido en América Latina con la pandemia es que, a diferencia de Nueva Zelanda, por poner un ejemplo extremo opuesto, no hay instituciones que hayan beneficiado su confianza de parte de la ciudadanía
como resultado de la manera de enfrentar la pandemia. Al contrario, la desconfianza ha sido patente en Brasil, en Chile, desde luego en Nicaragua y probablemente en muchos otros países. Y esa desconfianza ha tendido a debilitar a las coaliciones políticas que pueden dar gobierno a nuestros países. Y cuando las coaliciones políticas se debilitan, eso afecta, por cierto, el cómo se diseñan, hacen, debaten y cómo se delibera en torno a las políticas de seguridad. Y por último, otros aspectos que uno puede adivinar y que ya se han visto también en Perú y en Chile, es que frente a la situación de restricción económica y social, haya un aumento de movilizaciones políticas y sociales tendencialmente violentas y que puedan afectar aún más la mantención del orden. Frente a eso, yo quiero simplemente mencionar tres aspectos que me parece que debieran requerir una atención muy importante de la reflexión respecto de la seguridad ciudadana en América Latina y una reflexión que por supuesto incida en la práctica. La primera tiene que ver con las características del proceso de formulación de políticas en seguridad ciudadana. Si lo que hemos dicho es cierto, se va probablemente a acentuar la inestabilidad de las políticas, la mayor rigidez de las instituciones para responder a ellas y también probablemente quizá la aplicación selectiva de la ley. Y todo eso va a tener incidencia para los incentivos que llevan a invertir en reformas estructurales del sistema de justicia penal. Nosotros en Chile enfrentamos la necesidad de reformar la policía. Es un proceso largo, trabajoso, que requiere reformas en todos los ámbitos de la estructura policial, pero en el momento actual los incentivos del mundo político para emprender esas reformas son cada vez menores, contradictorios con la discusión respecto de medidas ad hoc, leyes muy específicas que ciertamente terminan por cerrar la ventana de oportunidad que hoy día existe para esas reformas. Lo más trascendente en algunos países en América Latina, pienso yo, y estoy por cierto generalizando, y muchos de ustedes me pueden llamar la atención por estar errados, es no tanto el reemplazo de una coalición política por otra que se ha debilitado, sino más bien el debilitamiento de todas ellas, con el impacto que eso puede tener en el sistema democrático. Además está mencionarle situaciones como la de Perú, incluso Bolivia, lo que hemos vivido en Chile, lo que puede vivirse en Argentina, que en una situación de crisis económica muy grave ha estado en una cuarentena muy estricta durante muchos meses. Hay una segunda área que yo creo que el proyecto de la academia es la que realmente releva, que es el uso del conocimiento para guiar la selección de las intervenciones y la evaluación del impacto y de los procesos que esto produce. Mi impresión es una impresión sumamente genérica, es que a partir de experiencias como la de John Jay, el conocimiento se está empezando a crear, recrear y fortalecer al interior de algunas instituciones del sistema de justicia penal, y eso es distinto de lo que sucede a nivel político. Es decir, todas aquellas intervenciones que pueden no requerir de una intervención estructural del poder político,
podrían estarse llevando a cabo porque al interior del sistema de justicia penal, de la fiscalía e incluso de los tribunales, la preparación humana ciertamente ha avanzado en los últimos años, y entonces yo no descarto que este proceso de creación de conocimiento sea irrelevante, pero se da en un contexto político complejo. Por último, yo me pronunciaba respecto o sugería que hay una situación de incremento de la pobreza y también de posible incremento de las movilizaciones con resultados de violencia. Lo hemos visto en algunos países sudamericanos y, por cierto, pueden extenderse. Yo creo que lo que nos enseña esa experiencia es que, al igual que en España, pero por cierto en un contexto mucho más precario, la legitimidad de las instituciones, especialmente la que éstas tienen en el mundo popular de bajos ingresos y, por cierto, entre los jóvenes, se ha acentuado. Y al acentuarse requiere respuestas que sean quizá muy diferentes de las que hemos hecho en el pasado y más complejas de realizar. Hemos respondido a esta falta de confianza a través de la implementación de la policía comunitaria. Hoy día puede que ese tipo de soluciones no sean las suficientes o sean quizá demasiado generales para el grado de deterioro de la legitimidad de la policía en nuestros países. Muchas gracias, quedo hasta aquí. Muchas gracias, Hugo. Gracias por habernos dado un cuadro teórico con el que examinar esta cuestión. Gracias por haber enfatizado la desconfianza en general ante el poder público y político, la dificultad en llevar a cabo reformas creativas e igualitarias en el momento actual y quizás en el futuro, y la importancia de la justicia procedimental, sobre todo ante los jóvenes y sectores pobres y vulnerables. Bien, ahora quiero pasar, tenemos 18 minutos para preguntas del público, y ya en el QIA tenemos varias preguntas interesantes. Voy a empezar con la pregunta de Walter López. Quien quiera contestar, quien vea que la pregunta es relevante a su área de conocimiento, que conteste. Walter pregunta sobre todo a Esther Fernández sobre los abusos de la policía a nivel étnico. Dice que esto deja al descubierto que todavía existe discriminación y vulneración a ciertos grupos sociales, y pregunta qué tipo de preparación deben tener entonces los miembros de la seguridad pública ante este tipo de situaciones. Bueno, pues empiezo yo por alusiones, y yo creo que va muy vinculado con lo que acaba de explicar el profesor Hugo. En realidad, bueno, es lo que he empezado diciendo, no hay nada nuevo. Ya había identificaciones por perfil étnico denunciadas en España, donde los datos son entre si eres gitano tienes hasta un 10% más de probabilidades, si eres marroquí un 7%, y nos movemos en cifras entre un 3, un 4% hasta un 10% de incremento de posibilidades por simplemente tener un perfil étnico distinto. Esto simplemente lo que denuncian las organizaciones de derechos humanos, que la falta de control informal ha hecho que la policía, y de hecho con los policías que hemos hablado también nos han comentado que son conscientes que algunos de sus compañeros han hecho uso de ese estado excepcional de alarma para arrogarse en un poder y en una autoridad que en una situación, en un contexto normal, no se hubieran atrevido. Eso sí que es consciente, sí es verdad que ha pasado. Y la clave para que eso no pase,
pues es lo mismo que explicábamos hace un año y que explicamos este mismo año en las aulas. Yo creo que para evitar, o sea, el policía tiene que ser muy consciente de que en su trabajo le afectan los sesgos cognitivos como cualquier otra persona. En parte de la cultura policial está formada por esa mentalidad que les hace para trabajar de una manera efectiva y al tiempo que lo van adquiriendo con su experiencia, van formando unos sesgos, unos atajos que les llevan a hacer identificaciones. Pues bueno, ellos creen que son efectivas, pero en muchas ocasiones se ha descubierto que son abusivas. El camino para ello, la formación y fundamentalmente la formación en justicia procedimental. Yo creo que es la clave hacia el futuro de todas las autoridades legales y muy especialmente las policías. Y yo creo que en eso se estaba ya, y el problema... y de hecho, al menos en las entrevistas que hemos hecho con policías locales que están intentando expandir esos modelos de policía comunitaria, precisamente en su formación lo que están incrementando es en estrategias que conformarían los rudimentos para desarrollar procesos más o que se puedan percibir más justos, ¿no? Que es herramientas de comunicación, empatía, formación en diversidad cultural, esas son las claves, ¿no? Entonces, la cuestión es que se estaba en ese camino y esta pandemia ha venido a parar un camino que se había producido, ¿no? O que se estaba produciendo. Entonces, la cuestión es que cuando acabe la pandemia, en el mundo pospandémico hay que volver a lo que se tenía antes y no a lo que la pandemia ha generado, ¿no? Creo que esa sería o al menos como yo lo veo. Hugo, ¿quieres hacer algún comentario? También preguntan desde el público qué hacer con los jóvenes rebeldes. Es decir, no podemos echar la culpa a la policía 100%, sino también a la escasa colaboración de parte de algunos sectores jóvenes en colaborar con el confinamiento y las normas durante la pandemia. Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los descubrimientos que hemos tenido en el último año, estoy hablando de Chile, es quizá la escasa adhesión a las normas respecto de sectores juveniles y respecto de la cual no teníamos ninguna conciencia. Esto es, existían niveles de segregación social, pero todas las herramientas o instancias socializadoras, desde la escuela, el colegio, la universidad y la familia, parecen haberse deteriorado mucho más de lo que uno esperaba. Y por cierto, no es culpa solamente de la policía, pero es bueno tener conciencia de esa deficiencia, de ese déficit muy importante. Muy bien, gracias. Para ti, Hugo, y también para Andrés, pregunta José Ronald Zabaleta Archila, ¿cómo lograr el equilibrio al interior de los sistemas penitenciarios entre el derecho a la salud de las personas en condición de encierro y garantizar el ingreso de familiares y profesionales del derecho como su defensor? Partiendo que los sistemas penitenciarios suspendieron el ingreso de visitas profesionales y familiares, acción que a la luz de los derechos humanos es violatorio y tomando como base la sobrepopulación y la carencia de espacios de aislamiento de personas privadas con síntomas de COVID. Sí. Andrés, ¿lo quiere tomar primero? Sí, está bien. Gracias, Rosemary, gracias por la pregunta. Me parece que en América Latina las administraciones nacionales han sido demasiado lentas en reaccionar al tema de la situación para las personas privadas de libertad y su posible contagio con COVID. Me parece que es una situación crónica, me parece que no es una situación nueva, simplemente se ha amplificado con COVID. Ya ha habido brotes de otras enfermedades, hepatitis C, tuberculosis, ha habido problemas obviamente con enfermedades sexuales, de transmisión sexual, y hay problemas gravísimos en términos de las condiciones de encierro para las personas en general. Me parece que las personas están más seguras por fuera que adentro de estos centros penitenciarios
y que en la medida en que no se permita la libertad temporal de estas personas, no hay posibilidad de garantizar acceso a servicios de salud al interior de los penales. Como lo decía Hugo, hay problemas de sobrepoblación que son críticos, hay problemas de atención básica que son críticos, en vez de tratar de solucionar esos problemas con los cuales llevamos décadas tratando de solucionarlos, me parece que es mucho más fácil tratar de movilizar ayudas en la comunidad para estas personas. New Jersey, el estado de New Jersey en Estados Unidos, hace un mes liberó a más de 2,000 personas en un día con un mecanismo de emergencia sanitaria, el cual fue aprobado de forma muy rápida en la legislatura estatal. Me parece que ese tipo de medidas que han ya tomado algún tipo de velocidad en la región deben ser apoyadas, deben ser profundizadas, y en la medida en que se demoren, en la medida en que se establezcan trabas a esos sistemas, muchas más personas van a contagiarse. Sí. Bueno, yo básicamente comparto todo lo que ha dicho Andrés, solo agregar que ha habido algunos países donde se han dictado indultos parciales que han permitido la salida de algunas personas, pero es un porcentaje mínimo en relación al total de presos. Por cierto, han habido también algunos traslados de presos a lugares donde hay menos hacinamiento o penales donde hay menos hacinamiento, pero ciertamente no se puede responder con medidas de emergencia a problemas de tan larga data y de esa magnitud. Bien. Ahora, para cambiar un poquito el tema, pregunta Max Loria, ¿ha habido modificaciones también en las organizaciones criminales? ¿Cuáles han sido más importantes? ¿Podríamos tener algún tipo de contraste entre los panelistas en cuanto a esta cuestión, muy importante para la región? A ver, yo la verdad en la región lo desconozco poco, pero recuerdo que estar en un webinar hace unas semanas y un poco la información que se hablaba respecto a las organizaciones criminales es que habían visto una oportunidad en la COVID con el tráfico de medicamentos, de EPIs y bueno, habían aprovechado la oportunidad. O sea, la pandemia de nuevo había servido como una oportunidad delictiva y estaban emprendiendo el camino por ahí, pero no sé hasta qué punto las organizaciones criminales han podido verse afectadas más allá. Sí, bueno, yo lo que... ¿Andrés? Yo lo que puedo agregar, tampoco he estudiado el tema realmente en detalle, pero lo que puedo agregar es que más allá de lo que dice Esther, que es muy cierto, es que en organizaciones muy establecidas como las de tráfico de cocaína u otros estupefacientes, la situación creada ha derivado muchas veces en violencia, debido a que el espacio de tiempo disponible, por ejemplo, para traficar, o la posibilidad de recibir demandantes de droga en determinados territorios se constriñe, la disputa entre bandas puede llevar, al menos como hipótesis, a una mayor violencia entre ellas. Ahora, quiero sí agregar una cosita nomás, que en el caso de Chile, y es posible se haya dado en otros, se ven situaciones de saqueo. Jóvenes saqueando supermercados, o sea, situaciones de delitos que antes eran absolutamente muy raros o improbables. Muchas gracias. De nuevo, estoy de acuerdo con ambas intervenciones. Me parece que en temas de delito organizado y crimen organizado, como decía la doctora Fernández, la pandemia ha sido una oportunidad para desarrollarse en otros campos, en campos donde existe una economía informal, una economía subterránea, de contrabando, de bienes sanitarios, de máscaras, de inyecciones.
Pero también existe una mano de obra que ahora ha sido expulsada del sector legítimo por temas de desempleo y precariedad, que permite, digamos, ampliar el horizonte de trabajo y los recursos disponibles para vender, para mercadear estos productos. Y me parece que de la mano de eso también existe, y este es un problema más grave con la pandemia, una centralización de poder en manos de la policía, en manos de los gobiernos nacionales, en manos del Ejecutivo, que obviamente ese tipo de concentración de poder puede llevar a corrupción y puede llevar a, digamos, a nuevos espacios donde hay falta de transparencia, hay falta de fiscalización, hay falta de equilibrio de poderes. Lo vemos en Colombia en este momento, donde un juez de la República ha decidido que para los viajeros internacionales llegando a Colombia debe exigirse la prueba PCR, pero el gobierno nacional dice que no es necesaria y que se declara en desacato de la regla del dictamen del juez. Entonces, ¿y cómo un juez le va a decir al gobierno nacional qué hacer? Entonces, en este momento uno empieza, digamos, a entender, como decía un poco Hugo, que existe una economía política de la pandemia que permite que algunos crímenes se desarrollen más fácilmente, más rápidamente, entre ellos unos crímenes de violencia y otros crímenes de la propiedad. Gracias, Andrés. Ahora una pregunta sobre acceso a la justicia de Ileana Peralta de Guatemala. Una pregunta muy importante en cuanto a la brecha digital. Pregunta si consideran que implementar modalidades de denuncia electrónicas sean adecuadas para dar acceso a la justicia en un momento difícil donde ha crecido la tasa de desempleo y hay falta de acceso a dispositivos electrónicos y gran parte de la población no maneja estos accesos o desconoce cómo hacerlo, lo cual dificulta este proceso a la población. ¿Qué opinan? Muy buena pregunta. No sé si pueda yo, digamos, decir algo inicialmente, pero yo lo tenía entre las notas, el tema de la brecha digital. Me parece que es un tema fundamental y no solamente tiene que ver con justicia, tiene que ver con educación, tiene que ver con empleo, tiene que ver con políticas de género. Me parece que no todo es negativo. Me parece, por ejemplo, que si organizáramos este evento de forma presencial, no sé si tendríamos 100 personas participando. Me parece que de pronto en Rutgers no los tendríamos. Me parece que de todas formas una infraestructura digital permite ampliar de alguna forma mecanismos de participación, pero esos mecanismos de participación tienen que desarrollarse en el marco de una política más general de manejo de datos, de privacidad, de diseminación de información, de acceso. Y esa política me parece que en general ha sido muy improvisada. En Colombia existe la posibilidad de denunciar algunos delitos de forma electrónica. También existe, por lo menos en forma, la posibilidad de acceder a audiencias de control de garantías por Internet, pero en la práctica esas políticas se manejan de forma muy localizada, muy específica y que en general están diseñadas para generar obstáculos, para que la gente no participe, para que la gente no pueda preguntar, para que la gente no sepa cuándo son las audiencias. Me parece además que abrir un sistema para recibir más denuncias es simplemente abrir la puerta para un sistema que debe manejar estos casos, que debe integrarlos a acciones de investigación, acciones legales. Abrir la puerta simplemente para que la gente denuncie y que esas denuncias no lleguen a ningún lado, que esas denuncias se pierdan, que nadie ponga atención, me parece que es un problema que ya existe, donde la gente ya denuncia y entiende que nada pasa con esas denuncias. Es también un tema de justicia procedimental, digamos, que ya se ha discutido en la sesión. ¿Alguna otra opinión? Totalmente de acuerdo. Yo quería comentar un poco, me ha parecido muy interesante, Andrés, tu presentación.
y la verdad tengo muchísimas ganas de conocer toda la evaluación al completo porque, por ejemplo, en el caso de España, nosotros también habíamos evaluado cómo son, en algunas ocasiones hay algunos, o hemos presenciado juicios orales donde en nuestro caso eran menores, la audiencia era por videoconferencia. Y nuestra evaluación es que eran unas audiencias absolutamente descafeinadas, donde los problemas muchas veces de sonido, porque claro, para que ese acceso a la justicia tecnológica sea real, los medios tecnológicos con los que tiene que contar la administración del Estado para empezar, tienen que ser muy potentes porque si no, por ejemplo, en el caso de la Administración de Justicia Española, la calidad de las videollamadas es, imaginaros, no sé cómo eran nuestras videollamadas hace 20 años. Entonces, claro, nosotros vimos las garantías procesales de ese chico absolutamente comprometidas, la posibilidad de participación bloqueada por completo, entonces nos preocupaba bastante. Y un último dato que tomé también unas notas por si salía en el debate esta tarde, es que ahora mismo hay una crítica por parte del Colegio de la Abogacía Española porque durante la pandemia ha habido asistencias a los detenidos vía telefónica y demandan, o sea, reportan lo mismo, ¿no? Falta de garantías, falta de participación y poca transparencia. Y comprometido ahora mismo la tecnología o da un salto o yo creo que falta un largo recorrido hasta llegar a una justicia accesible en ese contexto, creo yo. No sé, ¿qué te parece? No, clarísimamente. Muchas gracias. No sé si tenga la oportunidad de responder, Rosemary. Sí. Sí, no, realmente nosotros, el trabajo que hemos hecho acá, y estamos en un grupo de trabajo con varias jurisdicciones, es ese, de mirar, por ejemplo, qué va a pasar cuando pase la pandemia. Digamos, si algunas de estas innovaciones tecnológicas se van a quedar o si se van a ir. Tú hablas del regreso al mundo prepandémico. Que de todas formas ese mundo prepandémico en muchos casos en temas de justicia no era ideal, en el tema de las cárceles tampoco era ideal. Entonces vemos, como tú lo dices, que ha habido unos problemas de tecnología, claramente, pero es difícil encontrar investigaciones que puedan evaluar el antes y el después, porque nadie tiene el antes, nadie tiene, digamos, cómo era la justicia por videollamada o tecnológica antes de la pandemia, que sí existía. En nuestro caso era antes, ¿eh? Era antes. Sí. Ah, qué bien. Sí, pero digamos, y algunas de las cosas que nosotros vimos en el trabajo que hicimos antes de la pandemia demuestran que había problemas de privacidad, habían problemas de acceso a la defensa, había problemas de supresión de la voz de la defensa, de la voz de las personas imputadas, y que estos problemas, por ejemplo, se multiplicaban cuando había personas que, por ejemplo, no hablaban inglés o, por ejemplo, que necesitaban algún tipo de acomodación especial en ese momento, digamos, ya las barreras eran ya demasiado grandes. Además que en las cortes ya existe, digamos, una barrera del lenguaje del derecho, digamos, de interpretación, y hay también una barrera de participación. La gente no va a las audiencias a verlas. En muchos casos, tanto en Argentina como en Colombia y en México, cuando íbamos nosotros a observar audiencias, éramos los primeros en ir a observar las audiencias. Era algo como que no, como que era, digamos, estaba en papel, pero tenían que literalmente traer un asiento para podernos hacer ahí y ponían muchas barreras. ¿Quién es usted? ¿Por qué va a venir? ¿Tiene identificación? Hay que preguntarle al juez. Con reformas que ya tienen, digamos, 10, 15 años. Pero es un sistema que, aunque era público, no lo era público en la práctica. Entonces, yo digo, es posible que de alguna forma, teniendo una infraestructura y teniendo unos proyectos que de verdad entiendan una relación entre la ciudadanía y el Estado que sea mediada por tecnología, es posible que haya participación, es posible que haya fiscalización. No me parece del todo negativo tener este tipo de instancia de interacción.
Muy bien, tenemos que ir concluyendo, tenemos como todos los webinars, pues surgen las preguntas al final y quedarán muchos sin responder, pero más o menos hemos cubierto gran mayoría de las preguntas que hemos tenido en el QIA. Ahora quiero un poco apresurarles y pedirles a cada uno una conclusión de 1 minuto cada uno, si no les importa. Gracias. ¿Quién empieza? Bueno, no sé, voy a empezar yo por orden y seguimos el orden de... Gracias. Vale. Como conclusión, bueno, yo creo que en el fondo es un poco en lo que nos hemos quedado, o al menos yo lo veo así, no hay nada nuevo, simplemente es que lo hemos visto de una manera como más evidente lo que pasaba, ¿no? Desde el punto de vista de la policía, yo destacaría el problema de la legitimidad como algo importante y el camino de la justicia procedimental como el de la solución. Y en el tema de los tribunales, para nosotros además es un tema que estamos trabajando, es el problema de la accesibilidad y especialmente el problema del acceso a los colectivos vulnerables. Y esta tarde se han hablado de 2 colectivos muy afectados, las personas que no conocen el idioma en el que se lleva a cabo el juicio y las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que esos son los retos del mundo pospandémico que ya eran antes y siguen estándolo, claro. Gracias, Esther. Andrés. Yo quisiera, gracias, simplemente hablar un poco del equilibrio de poderes. Yo creo que la pandemia ha desequilibrado nuestras sociedades, nos ha desequilibrado incluso, yo creo, a nivel individual, a nivel personal, nos ha desequilibrado la relación entre los ciudadanos, las ciudadanas y el Estado. Y yo creo que es el momento de cambiar eso. Y yo creo que con el trabajo de base, con trabajo que es de tecnología, de desarrollo de una infraestructura, de refundar algunas de estas relaciones entre la ciudadanía y el Estado, podemos llegar ahí. Me parece que un objetivo es el de legitimidad, un objetivo es el de participación, el de acceso, y el de, digamos, de pensar una justicia que tiene que ser práctica, una justicia que tiene, por ejemplo, en este momento la dimensión de decidir a quién le llega la vacuna, quién debe ir primero, quién debe ir después, qué hacemos con los focos de contagio en las cárceles, en qué momento se le da la prioridad a las personas privadas de la libertad para que reciban estas vacunas. Yo creo que es una pregunta que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con justicia, y en la que yo creo que hay un espacio para las personas que estamos en academia, pero sobre todo un espacio para las personas del común, para las personas de la sociedad, que son a la hora de la verdad, digamos, el motivo y el soporte de nuestras agencias del Estado y de nuestra sociedad. Gracias. Andrés. Hugo, por último. Sí, muchas gracias. Yo pienso efectivamente que la pandemia ha acelerado y profundizado procesos previos y ha creado, como dice Andrés, ese sentimiento de impredecibilidad, ese sentimiento de no saber cuándo podemos hacer algo o cuándo se va a ver truncado por razones que están fuera de nuestro control y que nosotros lo vemos incluso en nuestra academia, ¿no? En la universidad. Y yo creo que efectivamente eso requiere de una contribución muy fuerte, no solo del mundo político, sino también del mundo académico y ojalá avanzar hacia la creación de policy communities que en América Latina en esta materia no existen porque los riesgos de tomar decisiones fundadas en la evidencia pueden ser para la política a ratos muy fuerte. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros 3 ponentes que hoy han abarcado muchísimos temas que también suscitan mucho interés entre nuestro amplio público hoy. Gracias por haber estado con nosotros, por haberos dedicado vuestro tiempo, vuestras neuronas, vuestras reflexiones tan oportunas en este momento cuando tenemos la oportunidad de pensar cómo será el después de toda esta crisis social. Y ahora pasamos a unas palabras de despedida de la vicerrectora Lidia Salamanca de la UCA. Bienvenida. Muchísimas gracias.
Para mí, la verdad es un gusto y ha sido toda una experiencia de aprendizaje el estar con todos ustedes en este espacio de cierre, y quiero aprovechar estos minutos primero para agradecer. Creo que han sido años importantes de aprendizaje compartido a través de este proyecto de Academia para el Análisis de la Seguridad. Hemos aprendido mucho de nuestra relación de trabajo con John Jay y de todos los espacios que ustedes, a partir de su experiencia y de todo su gran trabajo en materia de análisis de la seguridad, nos han permitido abrir. Y yo creo que este webinar, este espacio que hemos tenido de diálogo es una muestra de eso, de las tremendas potencialidades de un trabajo compartido con John Jay y de abrirnos a debate, a discusión académica, a intercambio de ideas, de conocimientos, para tratar de entender de mejor manera la realidad. Muchísimas gracias a John Jay por estos años de trabajo compartido y por todos los que vienen, ¿verdad? Porque tenemos a partir de esta experiencia la posibilidad de seguir trabajando juntos. También quiero agradecer a USAID porque ha creído en un ejercicio como este, un ejercicio muy interesante de tratar de acercar a la academia a este debate, al trabajo directo, al esfuerzo directo que se hace desde diferentes instituciones y organizaciones en la región para abordar todo este tema de la seguridad ciudadana y todos los elementos que giran alrededor de la misma. Yo creo que los resultados de este proyecto son claros. Tenemos un colectivo importante de actores a nivel centroamericano, a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se han formado a lo largo de todos esos años de desarrollo del esfuerzo y de este proyecto. Tenemos iniciativas que se han formulado y que se están poniendo en marcha y que permitirán de alguna manera retomar y ver de qué forma se puede cambiar la realidad en estos países, de cómo abordamos y cómo desarrollamos mejores mecanismos, mejores estrategias, políticas públicas claras que favorezcan a una mayor seguridad en nuestros países. Tenemos pues un aprendizaje compartido. La UCA ha aprendido mucho, como ya les decía. Nuestra universidad se ha caracterizado por comprometerse siempre con los procesos de transformación de la realidad. La UCA se mira a sí mismo como una institución que busca el cambio social, que busca que podamos contribuir desde la academia a pensar formas diferentes de construir nuestra realidad en nuestros países desde un enfoque de derechos humanos. Y nos parece que abordar la academia, abordar la seguridad pública, la seguridad ciudadana desde ese enfoque de derechos es un elemento vital que este proyecto ha tenido y sobre el cual creemos que tenemos muchas potencialidades para seguir trabajando. Como ya anunciábamos, hemos formulado una maestría en criminología que esperamos presentar a las instituciones de educación superior de nuestro país para poder implementar en los próximos años. Es un espacio claro de continuidad de este esfuerzo que nos va a permitir contribuir a más formación, al desarrollo de más capacidades en la región y a poder seguir contando con estos espacios de diálogo y de trabajo compartido. Ese es un fruto de este proyecto que va a dar a lo largo muchas más posibilidades de continuar en un ejercicio que vale la pena, porque nuestra realidad, la gente que vive en nuestros países, la gente que se enfrenta con los problemas que ahora hemos abordado y otros, requieren un abordaje científico, un abordaje profesional, una forma diferente de hacer las cosas en donde los académicos y las académicas tenemos un papel importante. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a los panelistas, ha sido un espacio de lujo realmente y seguimos en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora Lidia Salamanca. Gracias nuevamente a Rosemary por haber moderado este panel tan estimulante. Ahora vamos a tener unas palabras de Anthony Carpi, que es el vicerrector de la Universidad de John Jay College de Justicia Criminal. Este esfuerzo ha sido un esfuerzo posible gracias al apoyo de USAID, que ha creído en este modelo, gracias al apoyo de la UCA, que ha creído también en este modelo, y también al apoyo de Anthony Carpi, que desde Nueva York, aunque nosotros no lo hayamos conocido aquí en Centroamérica, desde Nueva York ha sido un gran campeón para este proyecto, para impulsar este nuevo modelo de colaboración. Así que queremos agradecerle a Anthony por todo su apoyo. Anthony, thank you so much for all your support to us throughout the years and for being a champion for us.
And now the floor is yours. Bienvenido, Anthony Carpi. Gracias. Estimada vicerrectora Lidia Salamanca, estimado comisionado Pablo Escobar, estimado director Chris Schaefer, estimada señora Rosemary Colorado, queridos amigos y queridas amigas, muy buenas tardes. Hace 4 años que comenzamos esta iniciativa para fortalecer la seguridad y la justicia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estamos gratamente impresionados por todos sus esfuerzos y sacrificios en apoyo de la Academia para el Análisis de Seguridad. Esta mañana es mi turno de dar las gracias. Para todos los estudiantes que se han graduado de la Academia, su arduo trabajo sentó las bases del éxito de este audaz experimentos. Todos ustedes nos hacen sentir orgullosos porque son héroes e heroínas que hacen de este mundo un lugar más seguro y justo. Son miembros de la familia Jonge y por ello estamos comprometidos con su continuo crecimiento como profesionales. Seguiremos en contacto con todos ustedes. No hay palabras para describir mi admiración y aprecio por la confianza que nuestra socia, la Universidad Centroamericana José Simeón Canas, ha demostrado durante estos 4 años. Ha sido un privilegio para Jonge asociarse con ustedes para promover la reforma de la justicia penal en Centroamérica. Estamos encantados de saber que su flamante programa de maestría en criminología encarnará el espíritu de nuestra colaboración en la Academia, apreciar la ciencia y exaltar la justicia. También me complace anunciar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha aprobado fondos para que Jonge y la UCA evalúen los derechos humanos en los centros penales de El Salvador y Guatemala. También nos llena de alegría ver cómo el convenio de cooperación firmado por el rector de la UCA, el padre Andrew Oliva, y la rectora de Jonge, Carol Mason, dio sus frutos en tan poco tiempo. Seguiremos trabajando duro juntos. A nuestros colegas de la Academia Nacional de Seguridad Pública, su generosa hospitalidad nos ha hecho sentir como en casa. Nuestros expertos seguirán colaborando con ustedes en el diseño de programas académicos para la formación de líderes policiales, con un compromiso con la eficacia en la prevención del delito y la excelencia en la protección de los derechos humanos. Lo mejor de esta colaboración entre Jonge y INSP aún está por llegar. Finalmente, quiero dar las gracias a nuestros amigos de USAID. Sin su confianza, Jonge no habría podido brindar asistencia a los sistemas de justicia en Centroamérica. Ahora
que llegamos al fin del proyecto, podemos informarles. Hemos peleado una buena batalla. Mis queridos amigos, nuestros caminos ciertamente se volverán a cruzar en esta querida región en algún momento, de alguna manera. Y es por eso que les digo hasta la vista, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Anthony Carpi, vicerrector de la Universidad de John Jay de Justicia Criminal. Gracias también por su apoyo constante a esta iniciativa. Y ahora quiero darle bienvenida al doctor Hung-En Sung, uno de los criminólogos de más renombre del mundo, mi jefe y alguien que ha transformado la visión para la colaboración entre universidades, que pasó de ver este proyecto no solo como algo que podía producir nuevo conocimiento, sino que también algo que podía transformar la manera en que se crea ese conocimiento y se crea la evidencia local para informar las problemáticas locales, y también esa manera en que pueden colaborar dos universidades. Doctor Sung, adelante. Estimados y estimadas, muy buenos días. Por fin estamos acá al final de este viaje. Grandes diferencias separaron a Nueva York de Centroamérica hace 4 años y todavía nos separan ahora. Aquí en Nueva York estamos enterrados bajo el hielo y la nieve de la tormenta que nos azotó anoche, mientras ustedes disfrutan de su cálido sol a la sombra de los majestuosos volcanes. A pesar de estas y otras diferencias, juntos hemos logrado mucho en estos 4 años. Hemos descubierto la necesidad de definir el delito y la violencia como una violación fundamental de los derechos humanos. Debemos considerar la seguridad de los ciudadanos en su persona y propiedad como un derecho humano básico. Y sin embargo, al mismo tiempo, la mejor forma de promover la dignidad humana es a través de la transparencia y rendición de cuentas en nuestros servicios policiales, en nuestros procesos judiciales y en nuestras instituciones penitenciarias. La razón de ser de la justicia es luchar contra las violaciones de los derechos humanos dentro y fuera del mismo sistema de justicia. Acá en los Estados Unidos, en Centroamérica y en todos los rincones del mundo. Y también hemos aprendido los fundamentos de los métodos científicos para promover el uso de la evidencia en nuestras formulaciones de políticas. Y hemos documentado con nuestra propia creatividad en la resolución de problemas con datos autóctonos de bastante buena calidad. A nuestros más de 140 estudiantes y graduados, quiero recordarles: ustedes son embajadores y embajadoras de las prácticas basadas en evidencia. Serán comisionados, directoras o incluso ministros y ministras en 10 o 15 años. No olviden nunca las poderosas herramientas de resolución de problemas que han aprendido en la academia. Pueden traer transformaciones profundas para su propia comunidad. Personalmente, este es un momento agridulce para mí. He pasado 2 meses al año en Centroamérica en los últimos 3 años. Ahora tengo que iniciar mi propia reinserción social y a saborear toneladas de hermosos recuerdos que ustedes me han ayudado a crear. Extrañaré a todos y todas ustedes, la deliciosa comida, el hermoso paisaje y la calidez humana de sus países. Nuestra amistad y cooperación solo se harán más profundas y fuertes con el paso del tiempo. Gracias por abrir su corazón a John Jay y su gente. Y por favor, no olviden pasar por nuestro campus cada vez que visiten Nueva York. Los esperamos. Hasta la vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sung. Así llegamos al final de este webinar de cierre, Reimaginar la seguridad y la justicia para un mundo post-pandémico. Un final que tiene vista hacia el futuro. Nuevamente
Quiero agradecer el apoyo de USAID, la presencia de Chris Schaefer, Rosa María, que nos ha guiado tan generosamente estos 4 años trabajando aquí en Centroamérica, la UCA, la vicerrectora Salamanca, nuestros panelistas, el doctor Andrés, la doctora Esther, el doctor Hugo, también en la presencia del vicerrector. También quiero agradecer a todo el equipo de la academia que hizo posible este webinar, Carla Escobar, quien estuvo detrás de que todo esto ocurra, toda esta magia de la tecnología. También quiero agradecerle eso. Y por último, quiero dejarlos con esta idea del Popol Vuh, este libro de los mayas que habla de la creación del universo. Hay un momento en que dos hermanos bajan al Xibalbá, que para los mayas era la representación de toda la oscuridad y el mundo, el inframundo, el mundo de los muertos, pero también era una metáfora de toda la oscuridad, y logran salir juntos, trabajando juntos estos dos hermanos, y para los mayas siempre representaba una historia de esperanza, que solo se puede salir de la oscuridad a través de trabajo en equipo, de la hermandad, y viendo siempre hacia el futuro. Y creo que eso es lo que hemos hecho en la Academia para Análisis de Seguridad. Creo que es lo que podemos seguir haciendo entre todas estas instituciones. Así que muchísimas gracias por su confianza, muchas gracias por su tiempo, que tengan un muy feliz día. Damos por concluido este webinar. Hasta luego.